Muy buenos días, Rodrigo. Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Escuchan bien? Sí, te Sí, perfecto, escuchamos perfecto. perfecto. Bueno, te queríamos en principio, dar las bienvenidas a TikTokers y agradecerte por haber contestado. Queríamos charlar un poco sobre este libro, Pandemia, estas crónicas sobre los distintos testimonios de las personas. ¿Hace cuánto que arrancaste? Mira, el libro, la primera crónica la empecé a escribir a fines de febrero, casi en marzo, cuando todavía por acá era como una historia que pensábamos que nos iba a pasar de lejos. Sí, No sé si a ustedes les pasó también, pero Sí, sí. cuando sí, 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 arrancó la total. pandemia, que se veía lo que pasaba en China, después empezó a pasar algo en Europa, no sé, pensábamos hasta que podía casi pasar de largo. Y empecé a escribir con esa idea, con la idea de poder tener de tanta información que había, porque la verdad es Claro, esa, hoy yo, viste, siempre que me hacen alguna entrevista lo cuento, lo digo así de esa manera, cuando cualquiera de nosotros puede googlear en el teléfono, no sé, coronavirus, Estados Unidos, COVID, China, y te aparece un montón de información. así Pero me es. parece que así como hay tanta información, es como que nos entra por un oído y nos sale por el otro. No hay mucha, ¿cómo decirle? Una palabra, empatía con esa Claro, información. Y para que te genere empatía, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí la sensación que siempre me dio es, para que a vos te importe algo, tiene que, no sé, o le Sí, pasa a algún pariente, le pasa a algún conocido, y sí, si no hay verlo ni en un carne pariente, ni propia. un conocido, ni un amigo que le está pasando, que vos sientas que te sensibilizás por lo que le pasa al otro. Bueno, claro, para así es. que eso nos pase, empecé a contar estas historias acercándome con gente a cada país. O sea, son 29 crónicas en el libro, hay de Estados Unidos, de Perú, de México, de Ecuador, de Australia, de España, de Italia, y en Claro, cada país la crónica no es que busqué datos por internet y escribí, sino que me contacté con alguien en ese país claro. que contaba y cuenta qué es lo que estaba pasando. Claro, claro. ¿Y las edades de estas personas varían o tienen más o menos un mismo rango de edad? Hay de todo un poco, hay distintas edades, distintas profesiones, distintos trabajos, algunos son argentinos o argentinas, algunos son gente que contacté de ese lugar, en Perú, por ejemplo, hay en Perú, en Chile o en Inglaterra, gente propia de ese lugar, no argentinos, que pude contactar y conocer. En algún Claro, caso, trabajadores de la salud, una médica rosarina, por ejemplo, que cuenta cómo estaba la situación en Italia. En algún claro, caso, periodistas, una periodista excelente que está hace muchos años viviendo en Nueva York, que contó una historia dramática, muchas historias dramáticas, ¿no? Pero las historias de Nueva York que están contadas por una periodista argentina que hace muchos años vive allá. claro, La historia de Inglaterra, por ejemplo, es una diputada del Partido Laborista de Inglaterra que pude contactar, nos escribíamos por mail y ella me iba contestando cómo estaban las cosas. Digamos, fui haciendo un trabajo de encontrar en cada lugar, como te decía, contactos con gente que pudiera contar qué pasaba con la pandemia. Y cuando se empezó a acercar la pandemia a la Argentina, sí, como que las crónicas también iban buscando alguna recomendación sobre qué hacer o qué no hacer acá. claro, claro, claro. Sí, bueno, ¿qué tal, Rodrigo? Yo soy Agustín, un gusto. Eh, Antes que nada, primero te felicito por tu nuevo libro, la verdad que la estás rompiendo. Quisiera saber también justamente con eso que vos este libro lo hiciste en forma de concientización, porque bueno, vos lo decías recién, es como que no tenés empatía hasta que realmente te pasa o hasta que, por ejemplo, vos por eso mismo escribiste el libro este. Justamente por esta falta de empatía, ¿vos esperaste que tuviera tanta importancia, tanta repercusión tu libro? No, mira, la verdad que, como te decía en el comienzo, cuando empecé a escribir sobre la pandemia, eh, iban a hacer notas de esto, de otra parte del mundo. Y cuando estaba el libro a punto de meterse en la imprenta, a fines de agosto, ya estaba la situación medio complicada acá. Esto también lo cuento siempre. El libro tenía 28 crónicas y empezó a pasar, no sé si, vuelvo a preguntar, no sé si a ustedes les pasó, pero al principio era como que vos veías por la tele y Si era después de algo. a poquito empezó a Sí. pasar que decías, che, a tal parece que le dio positivo, a tal se quedó como aislado. Empezó a tener mucho más cerca la presencia del virus. Y así como algunos lo pasaron y tal vez con algún síntoma leve y no les pasó nada, también pasó, ese fue el caso que me tocó a mí, un querido amigo, un conocido, se contagió su abuela y entonces llamó al 0800 y le dijeron que lo pase en la casa porque no había lugar para atenderla. Claro, Entonces, quién va a cuidar a la abuela? La cuida la mamá, o sea, la mamá de mi amigo, la hija de la señora. Se Claro. contagia también la hija de la señora.
y fallece Claro. la abuela y fallece la mamá, que no tenía ninguna comorbilidad previa, tenía 62 años, mujer sana, jubilada docente, y vos decís, che, esto es fuerte, porque esto está pasando acá nomás, a poquitas cuadras de mi casa, Claro. lo que veíamos por la tele nos pasa también a nosotros, y así fue que el último capítulo del libro es una crónica de lo que nos está pasando en la provincia de Santa Fe. Claro, claro, claro. ¿Este trabajo tuyo, Pandemia, es el primero que escribís o ya tuviste trabajos anteriores? No, no, ha sido el debut en las librerías. La verdad que es rara la sensación, de escribir un libro, pero también yo digo, mira, siempre cuando me pasa así, cuando alguien compra el libro y me pide una dedicatoria, yo escribo siempre lo mismo en la página de adelante porque creo que es eso. Yo les pongo Claro. la pandemia, si hay algo que nos marcó esta pandemia, a todos. Yo tengo hijos de 8 y 12 años y están Sí. conectados ahora mismo a la escuela por Zoom. Nuestros Sí. grupos de amigos de WhatsApp, nuestras conversaciones por Skype, y vivimos en pantallas. Y para descansar, entramos a Instagram o a Twitter o a Facebook o a TikTok. Claro. Entonces yo digo, el libro es como que intenta ser, no sé si sale, pero intenta ser un pedacito, yo digo así, un refugio de papel en Sí. tiempo de tanta pantalla. Es cierto, así es. Así es volver a lo tradicional y a lo seguro, ¿no? Porque no hay información, o sea, la base de toda información de Internet ha salido de los libros. Así que la verdad que... Sí, además, ¿sabes qué? Además, ¿sabes qué? Que esto también lo cuento siempre cuando me entrevistan porque a mí me pasa también, Yo Sí. supe ser muy buen lector cuando estaba en la escuela secundaria, cuando salí de la escuela secundaria me gustaba mucho leer, de chiquito había leído mucho, o sea, me habían enseñado, cultivado eso, Claro. y la verdad que en los últimos años me cuesta muchísimo, o sea, agarro un libro y no llego ni a la mitad, que me aburre, me pongo... Claro. ansioso o inquieto, porque claro, estamos acostumbrados a cosas efímeras, a los videos de YouTube, a los videos Claro, de TikTok, sí. a los tweets de 280 caracteres. Es verdad. Y este libro tiene esa particularidad que es, bueno, no es el Don Quijote de 600 páginas. Claro. Es un libro de 200 páginas, pero con crónicas de cada una de 4 o 5 páginas. O sea, te vas a dormir y en 5 minutos leíste una. Al día Claro, siguiente lees la otra. exactamente. No es un libro que digas, no, le tengo que leer un libro y no, qué plomazo, no llego al final. Bueno, son crónicas cortitas como para ir leyendo cuando vos quieras y tener, como vos decías recién, en lugar de tener que buscar en YouTube, en lugar de buscar información, tenés en un libro un repaso rápido Sí. de todo el mundo, porque tenés notas de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudamérica, de Europa. Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasó con la pandemia? Mirá, ahí lo tenés todo junto en poquitas páginas. Claro, claro, claro. Este libro lo escribiste, bueno, lo comenzaste a escribir a principios de la pandemia, ¿y cuándo lo terminaste? La última crónica se escribió el 7 de septiembre, que es donde está el epílogo del libro. Sí. El epílogo se llama Una larga batalla con final abierto, porque eso creo que es lo que está pasando en la Argentina. Toda esta Claro. historia de la pandemia nos tiene, por un lado, ya lo saben, al personal sanitario, enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, agotados, estresados, Sí, así es. con la situación de que todos los días les está pasando de que muere gente en los hospitales. Y por otro lado, ya lo sabemos también, la gente que tiene, no sé, un salón de fiestas, que tiene un bar, que tiene un Claro, gimnasio, sí, necesita que trabajar. no pudo trabajar en estos meses. O sea, por donde mires, digo yo, por donde mires hay un problema. Porque Sí. el problema sanitario está, porque el problema económico está, y no sabemos cuándo termina esto. Porque vos estás viendo lo que pasa ahora en España, en Italia o en Francia, y la pandemia está haciendo su segunda ola, hay contagios, cierran de vuelta todo. Vos decís, esto es la verdad. A veces sentís que es medio como una pesadilla que querés despertarte y que termine. Sí, es cierto, es cierto. Y a lo largo, cuando esta pandemia por fin termine, esperemos que sea lo más pronto posible, ¿estás pensando por ahí o considerás escribir otro libro, un Pandemia 2, pero dándole un cierre quizás? Y la verdad, mira, me han preguntado y no me hubiera gustado tener, digamos, me encantaría que cuando el libro salía ya la hubiese, pandemia hubiera claro. sido una historia del pasado, pero la Sí. verdad es que, o sea, yo se los pregunto a ustedes. Yo, por ejemplo, cumplo los años en abril. Cuando Sí. festejé mi cumpleaños por Zoom, el 20 de abril, Sí. y que estaban mis viejos del otro lado, así, yo decía, bueno, era como una cosa rara. Sí. Pero así fue cumpliendo mis hijos, mis amigos, y van pasando, y vamos a terminar, creo, al ritmo que vamos, Sí, celebrando Navidad y Año Nuevo por Zoom. sí, sí. Sí, Es sí. decir, está tan complicada la mano, en serio, que sí, es probable que terminemos en febrero o marzo
haciendo una reedición del libro ampliada con todas las historias de estos días. Claro. Claro, claro, yo claro. es más, yo cumplí en octubre. Yo pensé que en abril yo pensaba que yo iba a festejar mi cumpleaños. Es que sí. Sí, sí. El tema de las celebraciones y las fiestas se han modificado abruptamente, ¿no? No solamente los cumpleaños y las cosas personales, sino que un montón bueno, sin ir más lejos, el otro día se realizó una fiesta, la famosa fiesta Brecht, que venía siendo, bueno, el año pasado era furor, hoy se hizo como se hacían antiguamente los autocines, pero era una fiesta, era el DJ ahí con la pantalla gigante y cada uno dentro de su auto presenciando la fiesta. Así que imagínate cómo han cambiado los tiempos, cómo ha modificado la pandemia la manera de vivir tanto en los adultos como también en los jóvenes y más que nada también, bueno, la gente que venía con una rutina, con ciertas tareas diarias que de un día para el otro se le han cortado, ¿no? Así que... Sí, todo, chicos, todo. La verdad que es una cosa rarísima. Yo por eso también es algo de los motivos por los cuales yo me propuse registrarlo y dejar un libro y dejar que quede una cosa, bueno, un registro. Porque la verdad, mira, yo también en parte para cuando hice el libro pregunté en la solapita del libro, cuando vos lo abrís, viste, te queda la solapa de la tapa del libro. Sí. En la solapa del libro hay un texto de Oscar Botazo, que es un historiador de las ciencias médicas. Y entonces le pregunté, le digo, ¿esto que nos está pasando ahora, ha pasado ya otras veces? Y me dijo lo siguiente, y está bueno entenderlo. Me dice, mira, plagas, pandemias, epidemias, la humanidad tuvo otras. En el siglo VI hubo una muy fuerte que duró 200 años. En el siglo XV hubo otra. La última que había habido fue en 1918, la que se llamó gripe española. Sí. Y yo sacaba la cuenta, si la última fue en 1918, salvo, no sé, 2, 3 personas, 100, no digo, pero es un puñadito de gente la que tiene más de 100 años hoy y que ha vivido esa otra gripe española. La verdad es que todo el resto de la humanidad nunca habíamos pasado por una pandemia. Y además, Lo loco o lo nuevo es que es la primera vez que nos pasa atravesar una pandemia a todos y a todas, y es una pandemia que, a diferencia de todas las que hubo en la humanidad, tenemos manera de comunicarla. O sea, enseguida podés ver lo que está pasando en Chile, lo que pasa en Francia, podés grabar un video, podés transmitir en streaming. Entonces ahí se me planteaba para mí como periodista un gran desafío, porque no es que vas a descubrir algo que nadie conoce, ya la gente conoce de la pandemia, todo el mundo la puede filmar, grabar, saber, bueno, entonces era decir, ¿qué contamos como periodista? ¿Qué es lo que puedo contar de nuevo en este contexto donde ya todo está comunicado? Y ahí fue cuando empecé a buscar estas historias, que si ven el libro y lo leen, bueno, sabrán o no si cumple con esa consigna. Claro. Aparte, no hay nada... para mí, ¿no? No hay nada más como... ¿Cómo decirlo? Más verídico que una propia... Sí, experiencia en cuerpo propio. Claro, creo que las crónicas habladas por distintas personas y en distintos puntos del mundo creo que enriquecen lo que vendría a ser el libro y también la información sobre la pandemia, porque la mayoría de los textos o los videos que solemos ver son siempre desde el ojo propio y siempre nos dan como un mensaje desde la persona que habla o la persona que hace ese video, ¿no? Y en este caso es justamente algo diferente, ¿no? Algo que no solamente abarca tu visión de la pandemia, sino también de todas las personas a quien entrevistaste y a quien le preguntaste. Sí, además saben que Gaby, también cuando lean el libro van a encontrarlo, es como recorrer, porque el libro yo lo escribí desde Rosario, desde mi casa, conectado con gente en todo el mundo, pero sin viajar. Generalmente las crónicas se hacen viajando. Vos decís, bueno, viajo a Perú, viajo a Chile. La experiencia fue poder escribir ese libro de crónicas desde Rosario, desde estando en un lugar fijo. Y logré, eso la verdad que aprendí algo nuevo con la pandemia. Estábamos todos, en abril, mayo, acuérdense, estaba todo el mundo, no la Argentina solo, estaba todo el mundo paralizado y quedado cada uno en su casa. Y lo que logré, que me resultó satisfactorio, me resultó piola poder hacerlo, es un clima de intimidad. O sea, yo hablaba, por ejemplo, la crónica de Bélgica, es una profesora argentina que se fue en la época del gobierno militar acá en la Argentina, se exilió, vive hace más de 40 años en Bélgica. Y ella me hablaba desde Bélgica con un tono de intimidad, yo se los puedo asegurar, cuando lean lo van a entender en el libro, con un tono de intimidad como si fuera, no sé, esa charla de sobremesa, alguien que va a tu casa a comer, y se queda a comer y come el postre y tomás un café y te quedás charlando y lográs una confianza. Bueno, por WhatsApp, con audios de WhatsApp, lográbamos con 1, con 2, con 3 conversaciones. En algún momento era como que, ¿viste cuando te sacás el cassette?
Sí, y me respondía y me decía, mira Rodrigo, lo que realmente pasa es esto, y me transmitía su sensación muy íntima, claro. y eso está bueno en el libro. Y lo otro que también pasa con el libro es que vos vas viendo cómo cada país reaccionó diferente ante la pandemia por la historia que cada país tiene, que es distinta. ¿Qué sé yo? Vos ves, por ejemplo, Dinamarca le ganó, no sé si decirle fácil, pero le ganó rápido a la pandemia. Cuando hubo muchos contagios pusieron normas muy estrictas, Sí, la gente se iba a los parques. ¿Vieron que hicieron acá en Rosario los circulitos de la convivencia para sí, que la gente nos acercara una a la otra? claro. Bueno, acá la verdad es que salía la foto en los diarios, salimos en la tele en todo el país, pero la verdad es que no respetamos todos esos circulitos, si no, no estaríamos como estamos hoy. Exactamente, En sí. Dinamarca, por ejemplo, o en Noruega, también se hacían esos círculos y la gente los respetó bien, porque por algo le ganaron al coronavirus. Sí, Pero después tenés historias más sudamericanas, digo, más parecidas a las nuestras. En México, por ejemplo, que lo cuento en el libro también, pasaba lo que pasó acá y está pasando en la provincia de Buenos Aires. Vieron que hace poquitos días, hace 2 o 3 semanas, sí, encontraron que había 3.500 personas que habían fallecido y no estaban anotadas en los registros. sí, sí, Bueno, en México también pasaba que tardaban en anotarse las defunciones. Y entonces, ¿qué pasaba? En la puerta de los hospitales, esto digo bien sudamericano, en la sí, puerta de los hospitales se había organizado como un sistema por izquierda. Si a vos tenías el drama de que se te había muerto un abuelo, una abuela, una persona, un pariente tuyo, sí, te veían salir del hospital y te ofrecían un certificado de defunción trucho para que vos puedas retirar más rápido el cadáver, el cuerpo, e claro, irlo a enterrar sin tener que cumplir los protocolos. Esa, digamos, mexicaneada, son sí, cosas que por ahí vos ves en Europa y no pasaban. Digo, bueno, ese recorrido propone también el libro, de conocer cómo en cada país fueron pasando cosas, o por ejemplo en claro, Chile, que vimos que ayer hubo un plebiscito y que la gente quiere sí, cambiar la historia ahí en Chile. En Chile, en un momento cuando estaba lo peor de la pandemia, en el mes de junio, julio, se puso una cuarentena muy estricta y la gente no la respetaba. ¿Y sabés por qué no la respetaban? Sobre todo en las afueras de la capital de Santiago de Chile, porque había mucha gente con trabajo en negro, como nos pasa también a nosotros, ¿eh? claro, sí, que Y necesitan. si no salía a ganar la diaria, se quedaba sin nada. Y hay una foto, que en el libro tienen algunas fotos, hay una foto que para mí fue muy representativa, que dice, estaba una protesta en Chile, está la policía, los carabineros, y una bandera de una gente muy humilde que dice, si no nos mata el coronavirus, nos mata el hambre. Así es, sí, es fuertísimo, esa imagen la hemos visto. La verdad que sí, que estamos en una situación muy delicada donde no solamente, o sea, el peligro más grande, se, no hay un peligro más grande que el otro, creería yo, ¿no? Porque si bien el coronavirus es algo súper masivo y algo que nos puede afectar sin importar la clase social, sin importar la edad, sin importar absolutamente nada, creo que hay un montón de otras cuestiones que también afectan un montón a las personas y bueno, nada, el tema de trabajar, o sea, acá, sin ir más lejos, acá nomás, acá en nuestra ciudad, se han hecho un montón de reclamos para poder abrir los bares o los locales, que por ahí no eran 100% esenciales, pero para el trabajador, para el laburante sí son esenciales, porque son el pan de cada día. Entonces, ¿hasta qué punto definir esencial o no esencial? ¿O hasta qué punto es peligroso el coronavirus? ¿Y hasta qué punto es necesario abrir los locales? Entonces, es como toda una situación muy, muy delicada y es muy difícil también. Sí, re difícil y la verdad, o sea, después de haber escrito el libro, y no es que tenga más verdades que nadie, pero simplemente de haber escrito el libro y de recorrer lo que pasa en el mundo, yo creo que en ningún lugar del mundo te pueden decir que tienen 100% la posta de cómo solucionarlo. Claro, claro, no, y no porque aparte ya lo hubiesen solucionado también, no sé, Claro. es como que es muy... Es muy contradictorio también, entonces es una situación donde solo queda ser responsables y cuidarnos a nosotros mismos para también cuidar a los demás. Así que bueno, Y mira, un amigo en estos días me decía, un amigo que tiene un bar acá en la noche en Rosario y que lo ha abierto en estas últimas 2 semanas, y me decía, por ejemplo, Rodri, mira, muchas veces se estigmatiza y se ha puesto como que son los dueños de los bares, los culpables de los contagios o cosas así. Y él me decía, mira, nosotros tenemos puesto las rayitas para hacer la distancia, ¿no? sí, Y tenemos puesto cuando vas a la barra para pedir el trago, un dibujito de una calavera, onda, mira, si te sí, acercaste podés morir. sí, Y dice, y me dice, ¿vos te pensás que los pibes o las pibas lo respetan? No, llega un momento en la noche en el que se olvidan, no lo respetan. claro, Dice, es todo muy raro porque después se dan los contagios. O sea, estamos la verdad en un momento complicado porque
por lo menos en Rosario, Funes, Roldán, en la región, hay muchos contagios. Lo ideal, si vos decís que le preguntás a un epidemiólogo, lo ideal sería volver a estar 2 semanas con todos guardados adentro. Pero ¿cómo haces con la situación económica que todos tienen, más el hartazgo y el cansancio, para estar de vuelta todos adentro? No se puede. Entonces hay que aprender a convivir con el virus, respetarse, cuidarse e intentar en lo posible. Yo siempre pongo también este ejemplo. Mis viejos viven a la vuelta de mi casa. Tienen más de 60 años los dos. Y bueno, no los veo. O los veo, voy hasta la puerta, los saludo con distancia, porque yo sé que yo no, digamos, puedo tranquilamente, sin darme cuenta, les doy un abrazo y los contagio. Así es, sí, es verdad. Bueno, ahí yo quería saber más que nada, vos desde tu punto de vista, que obviamente tuviste que ver muchísimos casos, tuviste que, obviamente, yo imagino, una cosa, se transmite el sentimiento de un relato escrito, pero yo me imagino escucharlo narrado de la persona directamente debe ser tremendo. Pero lo que voy, ¿vos creés que hay vos querés generar también un poco de empatía con este libro? ¿Vos creés que hay más empatía hoy en día? ¿Creés que la gente se preocupa más, se fija más en el otro hoy? Mirá, yo creo, realmente lo escribí, el epílogo del libro, o sea, la parte final del libro, tiene un mensaje que es lo que yo pienso, ¿no? En el mes de marzo, cuando 20 de marzo se llama la cuarentena. En los últimos días de marzo, tal vez lo recuerden, no había contagios casi en la Argentina, en Rosario, en Funes no había ni un contagio, nadie se había contagiado. Y por lo menos en Rosario pasaba, en los balcones, a las 9 de la noche se aplaudía al personal sanitario. Sí, es cierto, sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan eso? Porque veíamos que pasaba en España, que pasaba en Italia. Sí. Eran casi héroes. Así como decís, bueno, mirá, y no tenían demasiado trabajo en ese momento. ¿Y qué pasó? 7 meses después, el personal sanitario te dice, estamos hasta las manos, tenemos un montón de gente contagiada, tenemos un montón de gente internada, no damos más, y sin embargo nadie los aplaude. Claro. Sí, o sea, yo con esto, digamos, no quiero ser del todo pesimista, pero pienso que también me acuerdo, el día que empezó la cuarentena, la tapa de todos los diarios del país, yo esto lo pongo en el libro, el 19 de marzo, fue un jueves, y la tapa de todos los diarios del país fue una tapa azul con letras blancas en grande que decía, al virus le ganamos entre todos. Sí. 8 meses después, la verdad que yo siento muchas veces, medio con pesimismo, que es un sálvese quien pueda. Sí. Claro. Sí. Es re difícil pensar alguna acción entre todos y todas que digamos, che, démosle para adelante con esta, dale, banquémosla. Yo creo realmente, por ahí ustedes me van a decir, no estoy de acuerdo, o la gente que escucha va a decir lo mismo, que no está de acuerdo, pero yo pienso que en este transcurso de la pandemia, por lo menos en la Argentina, al que era solidario o solidaria, siguió siendo más solidario o solidario. El que no lo era, o sea, es como que profundizó lo que ya éramos, no nos inventó como personas nuevas. Claro. Están ahí, para mí es tal cual así, y aparte se ha visto, porque acá por ejemplo en Funes hemos entrevistado muchísimas veces a filiales de clubes, de Newell por ejemplo, hace muchísimas colectas solidarias, y que cada vez se mete más gente, pero es como que cada vez es como que es más obviamente por la necesidad que se genera, porque hay mucha gente que no da y hay gente que siempre la misma, por así decirlo. Claro. No hay un cambio en ese sentido. Claro. Es así, es el que ayuda es siempre el mismo, el que necesita lamentablemente siempre es el mismo, y los que miran desde casa nunca cambian de opinión. Parece como que a pesar de demostrar, aparte nos inundan de información, nos sobrepasa todo el tiempo todo tipo de noticias, y sin embargo las actitudes siguen siendo similares. Son contados con los dedos de las manos la gente que las ha hecho recapacitar y las ha hecho meditar sobre todo lo que está pasando y han cambiado de opinión. Claro, pero tal vez desde la solidaridad, además, claro. Por eso. Además, chicos, no sé si ustedes sienten esto, pero yo personalmente me pasa esto. No sé si ustedes en Funes lo han notado o si escuchan gente de Rosario que por ahí se los cuenta. El otro día salió una nota en el portal Rosario 3 que hablaba de esto. El fenómeno de cuando han vuelto a abrir los bares con mesas en la vereda, la cantidad de gente, de familias, de chicos, de chiquitas que pasan pidiendo cosas. Sí, lo vi. En estos meses se dio esta situación económica que estamos hablando, qué sé yo, hay mucha gente, plomero, gasista, personal doméstico, que se está quedando sin su ingreso y sin su trabajo también.
Y esto ha generado, para mí, ha generado, no tengo los datos precisos para saber en cuánto, pero mucha gente que se quedó sin su laburo. Con lo cual, estamos, vuelvo a decir con esto que me decías, che, generó algo nuevo en nosotros. Mira, yo creo que estamos naturalizando, por ejemplo, que haya cada vez más chiquitos y nenitas que salen a pedir en la calle una comida cuando estás comiendo algo en la vereda. Sí. Estamos naturalizando que en los hospitales haya 10, 15, 20 muertos por día y la pandemia sigue. Es como que la sensación que yo tengo a veces cuando me pongo a pensar es, chau, nos están pasando cosas fuleras como país, como ciudad, como región, y medio como que no sabemos qué hacer y seguimos para adelante, pero naturalizándolo. Eso es lo que a mí me pone... Es verdad. Claro, por ahí también esa misma naturalización de esto, que es una situación realmente atípica, está haciendo que tardemos aún más tiempo en salir de esto, porque hasta que alguien no se dé cuenta de que, che, esto no es normal, que va a seguir siendo lo mismo. Y que se unan todos por el mismo motivo también. Sí, sin ir más lejos, vos recién hablabas de que la pandemia ha hecho que mucha gente ha quedado sin trabajo, y nosotros en TikTokers lo que nosotros hacemos no solamente entrevistar artistas o jóvenes talentos, sino también a aquellas personas que han comenzado algún emprendimiento y le queremos dar un empuje, y en esta cuarentena nos hemos dado cuenta de que las personas que han arrancado un emprendimiento lo han... más del 50, 60, 70% lo han hecho porque no han tenido, porque se han quedado sin trabajo, o porque han optado por esta opción porque su trabajo habitual no lo pueden desarrollar a pleno por el tema de la cuarentena y del aislamiento. Entonces, es como que desde acá, desde nuestro punto de vista, nos damos cuenta de que hay un montón de cosas súper jodidas atrás de la pandemia. Así es, chicos. Bueno, espero que puedan acceder al libro, que les guste. No sé, en Funes no tengo todavía, en Rosario están todas las librerías. Perfecto. En Funes no tengo un punto de venta, pero podemos generarlo a través de ustedes y que ustedes por ahí después digan por la radio dónde se lo puede encontrar. De todos modos, por si alguien escuchó la nota o escucha la nota y lo quiere encargar, me pueden buscar por Facebook o por Instagram a mí, Rodrigo Miró, me escriben un mensaje y quedamos para un envío a domicilio. Ya de hecho esta semana, creo que el miércoles, ya tengo algunos pedidos de Funes, así que ya pienso ir a Funes el miércoles a repartir algunos. Perfecto. Claro, por ahí te puedes pasar por acá a la radio y para ahí incentivar a la gente a que lo lea algo, puedo hacer un sorteíto o algo con TikTokers. Dale, ya quedamos en eso. Un ejemplar va para el sorteo en la radio. Perfecto, dale, buenísimo, genial. Bueno, Rodrigo, te agradecemos por la comunicación. Gracias a ustedes por el ratito. Dale, muchísimas gracias. Éxitos. Éxitos en lo que te propongas.